La cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular. Podemos distinguir tres tipos, aunque las más significativas son la perimembranosa, que es la más frecuente, que está en la zona membranosa del septo, cerca de la unión auriculoventricular, y las musculares puras, que suelen afectar generalmente en más de un pequeño orificio en la zona septal más cerca del ápex. Esta comunicación interventricular en ocasiones es restrictiva, tipo Roger, y puede producir unos soplos que son muy llamativos por el paso de sangre desde la cavidad izquierda a las cavidades derechas durante la sístole, dado que en diástole ambos ventrículos tienen presiones muy similares, muy bajitas, y casi siempre el soplo es inaudible. Dado que el cortocircuito en la comunicación interventricular lleva sangre de la izquierda, oxigenada, a la derecha a volver a oxigenarse, no presenta cianosis. Si preguntaran por la cardiopatía congénita cianótica, es decir, en la que hay un cortocircuito que va de la derecha, no oxigenada, a la izquierda, más frecuente, tenemos que destacar que en el momento del nacimiento la más frecuente es la transposición de grandes arterias, que son niños que nacen con la aorta en la posición de la pulmonar y la de la pulmonar en la posición de la aorta. El tema es que estos niños nacen y, salvo que asocien otros defectos o que sean intervenidos, el niño nace y fallece en el periodo neonatal precoz. Por eso al nacimiento, aunque es la más frecuente, no es la más frecuente en la infancia. La más frecuente a partir del año de vida aproximadamente es la tetralogía de Fallot, que suele ser compatible con la vida en la mayoría de los casos y aunque presente los síntomas propios de la enfermedad. Las crisis anóxicas son típicas de la tetralogía de Fallot. Recordemos que en el Fallot intervienen cuatro factores, que son el acabalgamiento de la aorta, la estenosis de la pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho y la presencia de una comunicación interventricular. Se habla de la pentalogía de Fallot cuando además asocia la presencia de una comunicación interauricular. Bien, pues en el Fallot, al existir una obstrucción en la salida hacia la pulmonar, podemos recordarlo como si fuera una miocardiopatía hipertrófica, pero en el ventrículo derecho. Al existir una CIV, como la sangre no puede salir hacia la pulmonar, la sangre se mete hacia el lado izquierdo y tenemos un zoom de derecha a izquierda, por eso sangre venosa no oxigenada pasa al territorio sistémico y el paciente tiene crisis en la que sufre cianosis. Si el niño sufre un episodio de llanto o dolor intenso que aumenta la contracción del infundíbulo pulmonar, del tracto de salida pulmonar, aumenta aún más el nivel de obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, por lo tanto aumenta todavía más el sur de sangre hacia el lado izquierdo, lo cual da lugar a un mayor grado de cianosis, y estas son las denominadas crisis hipoxémicas. Junto a las crisis hipoxémicas, que son típicas del Fallot y que podemos de alguna manera tratar de controlar mediante la colocación del niño en una posición genupectoral o mediante maniobras para aumentar la precarga del lado derecho, también es cierto que otros síntomas típicos del Fallot, así como de otras cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha e izquierda, serán los derivados de que la sangre que llega hasta el corazón derecho no tiene que atravesar el filtro pulmonar, donde pueden quedar infectados pequeños agregados bacterianos que vengan de, por ejemplo, de al lavarse los dientes, o pequeños agregados microembólicos que pueden aparecer en las piernas, de manera que al pasar directamente al territorio sistémico no es raro que vayan directos al territorio cerebral, y por eso es propio del Fallot la presencia de abscesos cerebrales
o de pequeños ictus de repetición como consecuencia del cortocircuito derecha-izquierda. Pero insisto en que este dato lo comparten todas las cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, así como los propios de la hipoxemia mantenida que tiene el paciente, poligloburia y todos los datos propios de un síndrome de hipoxemia crónica. La comunicación interauricular o CIA podemos distinguir tres grandes tipos en función de la localización: el ostium primum, el ostium secundum y el tipo senovenoso. Si nos imaginamos el tabique interauricular, pues en el primer piso estaría el ostium primum, en el segundo piso, un poquito más arriba, el ostium secundum, y el senovenoso está en la parte cercana a la desembocadura de las venas cavas en la aurícula derecha. La principal diferencia entre el ostium primum y el ostium secundum es que el ostium primum, al estar en el piso de abajo, afecta prácticamente siempre también a la formación del velo anterior de la válvula mitral, que tiene distintos grados de hendiduras o de malformación o de agujeros que dan lugar a la presencia de insuficiencia mitral. Y ese es el dato más importante del ostium primum, mucho más que la propia comunicación interauricular. Una insuficiencia mitral grave desde el nacimiento. Por eso hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y datos de sobrecarga e insuficiencia cardíaca izquierda como consecuencia de la insuficiencia mitral grave que se genera. En el ostium secundum esto no es así. El aparato valvular mitral es normal, por tanto los datos clínicos que aparecen son los derivados de la sobrecarga continuada de sangre que está entrando a través del defecto del lado izquierdo al lado derecho. Recordemos que en todas las cavidades, aurículas incluidas, la presión del lado izquierdo siempre es mayor que la del lado derecho, por eso pasa sangre de izquierda a derecha, es decir, sangre oxigenada al territorio pulmonar, es decir, no hay cianosis. Este hiperaflujo de sangre se puede evaluar mediante un dato que es el llamado QP-QS. Q es la letra que en física se utiliza para designar flujo. QP designa el flujo que atraviesa la válvula pulmonar por minuto. Y QS es el flujo que atraviesa la válvula sistémica, es decir, la válvula aórtica, por minuto. Así, la relación QP-QS es la que resulta de dividir el QP entre el QS. Y en condiciones normales será un valor de 1, porque la sangre que sale por la arteria pulmonar es la misma que sale por la arteria aórtica. Sin embargo, cuando hay una cardiopatía congénita en la que hay un cortocircuito de izquierda a derecha, como pasa en la CIA, en la CIV, o en el ductus, o en el canal AV común, porque no hay más, lo que ocurre es que sale más sangre por el lado derecho que por el lado izquierdo. Y mayor será este exceso de sangre en el lado derecho cuanto más grande sea el valor de la relación QP-QS. Cuando tengamos una relación QP-QS por encima de aproximadamente 1,5, es tanta la sobrecarga de líquido que reciben los pulmones respecto a la aorta que con el paso del tiempo las arterias pulmonares empiezan a defenderse con el desarrollo de hipertensión pulmonar, con una hipertrofia que primero afecta solo a la muscular, posteriormente a las otras capas, a la íntima, a la adventicia, apareciendo finalmente unas lesiones plexiformes que suelen hacerse completamente irreversibles. Esta hipertensión pulmonar, a medida que se desarrolla, va a llegar un momento en que va a elevar tanto la presión en el lecho pulmonar que se transmite aguas atrás hasta las cavidades cardíacas derechas, que tenemos más presión en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y ese día la sangre deja de pasar de izquierda a derecha para empezar a pasar de derecha a izquierda. Clínicamente es fácil de reconocer porque el paciente de repente empieza a tener cianosis, que no había tenido hasta ahora, porque llega sangre venosa al territorio sistémico. Esto se denomina situación de Eisenmenger y es un dato que prácticamente contraindica la realización de una cirugía correctiva del defecto, porque probablemente es tan alto el grado de hipertensión pulmonar y tan llamativas las lesiones anatomopatológicas en las arteriolas pulmonares que no vamos a conseguir que desaparezca la hipertensión pulmonar, la disnea y todos los síntomas derivados de ella, por mucho que procedamos al cierre del defecto. Esos pacientes son candidatos a evaluar tratamientos experimentales, vasodilatores pulmonares o incluso trasplante cardiopulmonar en algunos casos. Por eso, todas las cardiopatías en las que no hay cianosis, que hay cortocircuito de izquierda a derecha, es de capital importancia evaluar la relación QP-QS,
porque si el QPQS es pequeño, 1,2, 1,3, podemos asumir que no hay riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar y situación de Eisenmenger, mientras que si tenemos un QPQS elevado, aunque el paciente se encuentre bien, estaría indicado proceder a un tratamiento quirúrgico para cerrar el defecto y evitar así el desarrollo progresivo de hipertensión pulmonar y finalmente de Eisenmenger. En el ostium secundum, por tanto, este sería el problema fundamental. Todas estas cardiopatías, como la CIA y la CIV, etcétera, aparte tienen un elevado volumen sanguíneo y de líquido en el pulmón que facilita las infecciones pulmonares de repetición. El drenaje venoso pulmonar anómalo, parcial o total, se asocia con cierta frecuencia con el otro tipo de comunicación interauricular, que es la tipo seno venoso, produciendo un dato en la radiografía y un signo que se llama el signo de la cimitarra, que es el nombre de una espada tradicional de árabe. En la comunicación interauricular, por tanto, cuando tenemos un UPQS importante, está indicado el cierre del defecto. ¿Cómo? Pues para el ostium primum y el seno venoso la corrección debe ser quirúrgica, pero para el ostium secundum se puede operar o bien se puede proceder a un cierre percutáneo con dispositivos de cierre diseñados para colocar a través de un cateterismo desde una vena periférica, tipo Amplacer. La comunicación interauricular es más frecuente en la mujer, a diferencia de otras cardiopatías congénitas más graves que predominan en el sexo masculino. El síndrome de Lutten-Bacher, que se menciona en uno de los distractores, es la asociación de comunicación interauricular y estenosis mitral congénita. La anomalía de Epstein no suele tener cortocircuito, puede tenerlo, puede asociar una comunicación interauricular, pero habitualmente no lo tiene. Recordemos que se manifiesta por la presencia de una válvula tricúspidea que tiene una inserción anormalmente baja, por lo tanto, especialmente de su velo anterior, por lo tanto, con la presencia de un trozo, una parte del ventrículo derecho atrializado y la frecuente asociación con vías accesorias de conducción AV o VA que facilita la aparición de taquicardias por reentrada mediadas por conducción a través de estas vías accesorias. Por otra parte, hay que destacar de la coartación de aorta la asociación a algunas circunstancias, como el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, el riñón poliquístico, los aneurismas del polígono de Willis o la válvula aórtica bicúspide, de manera que siempre que se detecte una válvula aórtica bicúspide, que es casi una variante normal, no es una variante normal, pero es tan frecuente que no se considera una cardiopatía congénita como tal, un inciso, la cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular, como hemos dicho antes, si no consideramos la válvula bicúspide, que es aún más frecuente. Bueno, pues cuando encontremos a un paciente con válvula aórtica bicúspide, estamos obligados a descartar que tenga asociada la presencia de una coartación de aorta. El aneurisma del tabique interauricular es una entidad que se caracteriza, como su nombre indica, por una tabique interauricular anormalmente grande, lábil y móvil entre las dos aurículas, y se asocia con relativa frecuencia a la presencia de foramen oval permeable. El foramen oval, como recordaréis, se trata de un orificio que comunica las dos aurículas durante la vida intrauterina y que en el momento del parto y del alumbramiento, con la disminución de la presión pulmonar, se produce su cierre espontáneo. No obstante, en casi 1 de cada 3 adultos sanos puede existir cierto grado de permeabilidad, sobre todo en la edad infantil, con el paso de los años es menos frecuente, y cuando hay un foramen oval permeable, habitualmente suelen ser pequeñas microperforaciones que no tienen mayor trascendencia clínica. Sin embargo, se ha relacionado en algunos pacientes que sufren episodios de ictus de origen criptogenético, que no se encuentra ninguna causa, pues el caso de detectar un foramen oval permeable podría justificar que ese sea el origen a través del cual una embolia paradójica ha acabado produciendo la embolia cerebral. Por eso se recomienda el cierre en
en estos casos mediante dispositivo de cierre percutáneo, como un tratamiento que se realiza en la actualidad en muchos centros. También se está evaluando este cierre del foramen oval en algunas otras circunstancias, como para el tratamiento de algunas migrañas, y aunque los resultados son controvertidos. Y por último, recordar que el aneurisma del tabique sin foramen oval permeable también en algunos casos se ha relacionado con la formación de pequeños microtrombos que pueden dar lugar a accidentes isquémicos transitorios. En cualquier caso, sí que parece recomendable en estos pacientes utilizar fármacos para disminuir o para mantener una antiagregación plaquetaria permanente o incluso anticoagulación en caso de que presenten episodios embólicos de repetición.